Yo le pregunto a Teófilos Turqueridis, un geólogo, profesor de la Escuela Politécnica del Ejército. Se sonríe porque este tipo de eventos no se pueden predecir. Bienvenido, Teófilos. Usted es un ecuatoriano, vive más de casi 40 años aquí en el Ecuador. 20 años aquí en el Ecuador. Perfecto. Teófilos, bienvenido. El país le escucha. ¿Qué hace usted cuando lee un mensaje? Entiendo que debe haberle llegado a usted también. El país le escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Wilson. Realmente un placer, honor estar aquí con usted de nuevo. Lo que puedo decir es que esos tipos de mensajes me vienen de muchos amigos, familiares, que dicen qué tengo que hacer con ese tipo de mensaje. Porque la gente se preocupa. Cuando no hay un buen servicio sismológico en el país, cuando no hay una fuente regular que nos dice las verdades, obviamente lo siguiente que vamos a creer son los rumores. Y los rumores llegan con WhatsApp de algún amigo, de algún otro pariente, de algún conocido, y esto que se encuentra de información, entre comillas, en esos mensajes, es puro invento de gente de mala fe, gente que quiere solamente hacer daño, porque primeramente la UNAM no hace este tipo de predicciones. Prácticamente ninguna organización. La UNAM es la Universidad Autónoma de México. Exactamente. En México DF. Y se toman ese sí, claro, prestigioso centro de educación. Exactamente. Y antes era el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hay también un mensaje que sale en forma de voz. No es la primera vez, cada vez que pasa algo en el mundo, sigue el mismo mensaje, lamento mi francés, de mierda, que asusta a la gente. Y esto es impresionante. Esto puede provocar en alguna persona que no conoce, que ignora, le puede provocar un infarto inclusive. Pero por supuesto, hay gente que entra en pánico, que salen de sus casas, que simplemente no creen más a nada. Y cuanto es como el cuento de Pedro y el lobo, que tantas veces dice una cosa que no lo creen, cuanto realmente se toca, no van a creerlo y tendremos otra vez fatalidades. Ese es el problema. Hay gente con muy malas intenciones, con pésimas intenciones, porque esto parece realmente un asesino digital. Ahora, le pregunto a usted, ¿se puede predecir un evento, bueno, la magnitud difícilmente, pero un evento con exactitud, digo, habla de 72 horas? Sí. Usted dice, en este espacio de tiempo va a suceder un sismo. ¿Usted que conoce del tema? Bueno. ¿Es imposible o sí es posible? No es imposible, nada es imposible hoy día con tanta tecnología que tenemos. Y hasta aquí en Ecuador tenemos algunas cosas que con mucho gusto lo compartimos hacia la ciudadanía que nos están escuchando y que sean algunas autoridades que también siguen este ejemplo. Primero, en México tenemos un sistema de alerta temprana que se llama SASMEX, sistema de alerta sísmica mexicana, en cual en el caso del terremoto de 8.1 o 8.2 que ocurrió unos casi 2 semanas atrás, tenían 60 segundos para advertir a la gente en México DF. ¿Por qué? Por la distancia. ¿En qué se basa ese sistema? Existen diferentes ondas que salen de un terremoto. La onda primaria es esta que perciben, por ejemplo, perros y ladran antes que pasa algo, y mucha gente tenía este mito que un perro o otra mascota podría predecir el terremoto. No es así. ¿Qué pasa? El terremoto ya ocurrió, pero llegó la primera onda, que es una onda casi magnética de sonido, que solamente esos tipos de animales pueden realmente percibir, y así entran en pánico. Entre la primera y segunda onda pasa algún tiempo, y esto, por la distancia del epicentro hacia México DF, hubo 60 segundos de advertencia. En el caso que pasó en la semana pasada, cuando ocurrió más cerca de DF, tenía solamente 15 segundos para advertir, pero igual funcionó, pero igual falló porque hubo muy poco espacio de tiempo para advertir a la gente. Pero sí funcionó, esto quiero destacar. En el caso de Ecuador, tenemos un sistema de alerta temprana que no es implementado porque las autoridades simplemente no quieren gastarse un centavo para que esto se implemente, que se base en radioactividad, en la radiación del ambiente. En este caso podemos comprobar con datos, con toda transparencia posible, con el aval de científicos de otras partes del mundo, de nuestra publicación, que entre 1 y 3 horas, escuchen bien, entre 1 y 3 horas antes que pasa alguna cosa, ya sabemos que va a pasar algo. Como tenemos algunos reglamentos que tienen su validez en este caso, que nadie puede encima de EQ 911 advertir a la gente, entonces yo como simplemente empleado público o simplemente como investigador de una universidad estatal no puedo decir que va a pasar porque es contra la ley.
simplemente para dejar al lado gente que entran después en pánico o difunden algo falso. Entonces, que nosotros hemos propuesto es que nuestro sistema de alerta temprana se implementará en todo el país. Dijimos a 7 estaciones, costaría menos de $1 millón, no tendríamos ninguna cosa para vender, simplemente es una inversión. Y en este caso, el ECO 911 se toma la molestia de advertir a la gente a través de datos infalibles. Este es que estamos proponiendo. Es decir, datos que no son sujetos a falla. A ninguna. Es decir, con este sistema que usted dice, y que fue creado ¿en dónde? De coincidencia, es una cosa que es increíble. Unos 2 años atrás, cuando se reactivó el volcán Cotopaxi, teníamos a través de compañeros de una empresa, que no podemos decir todavía cuál, pero que podemos enseñar los datos y llevar las autoridades hacia esos aparatos para que vean cómo funciona esto. En cada forma, debido de la reactivación del Cotopaxi, la base de radiación del ambiente se subió dramáticamente, pero era solamente la base. Que hemos encontrado analizando los datos es que antes que ocurren algunos temblores o terremotos, se alteraba la radioactividad del ambiente por unos 500, 600 números por arriba. 6.200 era la base, becquerel, así se mide la radiación. Y se es decir, era el nivel normal. El nivel normal que pasa cada día. ¿A cuánto? A unos 7.000, 7.200, por allá. Es realmente dramáticamente 1 a 3 horas antes que pasa el evento. Cuando pasó esto por algunos temblores, voy a llamarlos así, además que también eran muy fuertes sismos de 5 punto algo, yo dije una cosa que no me toman mal porque eso es científico. Dije, yo para que puedo publicar y realmente comprobar esa teoría que antes de un terremoto pasa algo, necesito un terremoto de la bestia. A los pocos meses, lamentablemente por los ecuatorianos y felizmente para la ciencia, hubo el terremoto del 16 de abril del año pasado, que también se enseñaba claramente que 3 horas antes hubo una alteración realmente impresionante. De la radiación. Exactamente. Y también, pero, ¿y en dónde estaban colocados estos aparatos? Lo interesante es que está cerca del Cotopaxi, pero puede cubrir todo el país. Pero tenemos en este momento solamente uno, ahora un segundo se ha comprado. Si tendremos 7, podemos triangulizar antes que pase algo y podemos decir dónde y con qué fuerza ocurrirá esto. En eso estamos trabajando. ¿Con esos términos de exactitud? Con esto, como estoy diciendo, estoy aquí dando mi nombre, mi reputación completamente por la seguridad de este tipo de sistema de alerta temprana. ¿Sabe que hace un tiempo dialogamos sobre este tema y usted nos anticipaba esta... No sé si decirlo descubrimiento, porque es un aparato que existe, que se lo puede adquirir y que ustedes era por otro fin para empezar. Es un aparato que tiene otra finalidad, pero a través de ese aparato ustedes están seguros de que se puede determinar la ocurrencia de un evento antes que ocurre. Antes de que ocurra. Eso es lo importante, no después, antes que ocurre, y esto con absolutamente certeza. Existen diferentes tipos de alertas temprana. Lo que queremos dar es un grano muy importante en este tipo de advertencia temprana, porque tenemos la siguiente situación. Solamente tomamos el sitio de Quito como el capital de todos los ecuatorianos. Mucha gente dice 60-70% de los edificios como no son legalizados ya no son sismo resistentes. Les garantizo que los otros 20 a 30% tampoco son sismo resistentes, no solamente porque son legalizados tendrían una sismo resistencia. Les doy este dato, más de 99.8% de los edificios en Quito no son sismo resistentes. ¿Eso en base a qué? Porque sabemos que los sismos aquí en Quito sí van a ocurrir. En algún momento tendremos un terremoto y por lo tanto, como no tienen un diseño sismo resistente, la mayoría de esos edificios simplemente van a colapsar. Depende de dónde nos toca más al norte, más al centro, más al sur, no sabemos, pero que va a ocurrir alrededor de las fallas geológicas, obviamente, pero donde tenemos también material o suelos inestables, terreno inestable, allá vamos a tener daños. Por lo tanto, conociendo esta cifra y sabiendo de la idiosincrasia de los ecuatorianos que no van a reforzar sus edificios, entonces lo que nos toca es que si no podemos salvar los edificios, lo mínimo que podemos salvar es la salud y la vida de los ecuatorianos donde pasan estos terremotos. Si usted puede predecir a través de estos aparatos con 1 hora o más 3 horas, la gente puede ponerse a buen recaudo. Eso es la cosa. Si tendríamos 5 minutos, también podríamos hablar a la gente. Pero tenemos la ventaja entre 1 y 3 horas. Eso es asombroso. ¿Y ustedes le han dado a conocer a quién esto?
al ex canciller, al Guillermo Long, al ministro de Talento Humano, que era Arauz, creo, y el viceministro Rubén León, y varias otras autoridades. Es decir, con nombres, apellidos podemos enseñar todo esto. Pero ¿y qué dijeron? ¿Cuál era? Era por pronto, era las elecciones, no hubo presupuesto, todo está difícil, algún rato vamos a retomarlo. Pero ¿por qué no lo hace directamente al presidente de la República? Porque esto es un asunto de Estado, digo yo. Pero por supuesto. Es un asunto que debe ocuparnos a todos. Esto es demostrable. Exactamente, es demostrable. Porque si mañana no le creen a usted, las autoridades tendrán que instalar estos equipos o tener a mano aquellos estudios que realizaron con el terremoto del 16 de abril del año pasado. Todo está listo. Y con eso podrán tener las pruebas fehacientes de lo que está diciendo, es verdad. Sí. Hay un dicho en griego que dice, en la puerta de un sordo puedes tocar y golpear por una eternidad. Si no quieren que se instale esto, entonces no necesitan de hablar con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a explicar al detalle, entregar nuestros datos completamente para que vean cómo funciona todo esto. Es decir, no hay ninguna trampa, ninguna magia atrás de todo esto. Es realmente un descubrimiento bastante interesante, bastante novedoso y por lo tanto, para los ecuatorianos, una salvación de su vida para el próximo evento sísmico. Bueno, dígame usted, si es que no acuden a otro gobierno, digo yo, para que de pronto, y no sé qué piensa usted, porque hay países que estamos expuestos a este tipo. Colombia, Perú, México, Chile, mismo. Claro, México mismo, exactamente. Por lo tanto, como dije, es un descubrimiento que va a servir para toda la región, para todo el anillo del fuego que tenemos alrededor del Pacífico. Es realmente un descubrimiento ecuatoriano, con genes griegos, pero en cada forma ecuatoriano, y esto es algo para demostrar a todo el mundo. Hay un amigo que le está escuchando y que envía este mensaje. Wilson, está equivocado el señor, dice, con respecto a los edificios sismos resistentes. No se identifica. Le vamos a pedir, si nos está escuchando, que se identifique y que nos diga, porque según él, el 99% no lo son, Exactamente. Usted. Con Pero mucho gusto. Él dice que no. Y ya le vamos a pedir que se identifique y que nos dé su argumento. Sí. Y le decimos a la audiencia que nos está escuchando en todo el país que nuestro WhatsApp es el 0999120.000. Si quieren escribir, háganlo, alguna inquietud que tengan. 0999120.000. A ver si es que se puede identificar el caballero que nos está escribiendo a través del WhatsApp. Ahora, ustedes, como integrantes de la Escuela Politécnica del Ejército, usted, Sí. Y con otros investigadores, entiendo que está realizando este tema. ¿Cuántos están involucrados en el tema y por qué no han a través del Ejército, a través de las Fuerzas Armadas, tratar de hacerse escuchar? Porque es una universidad prestigiosa, Sí. en donde usted trabaja. Sí, con mucho gusto voy a explicar esto. Cuando dijimos Es esto, Roberto Villamar, es arquitecto, es la persona que está escribiendo, es además una persona que realiza un programa los fines de semana aquí en esta estación radial. bueno, en este caso, antes que voy a explicar de qué pasa en nuestra universidad, a responder al señor arquitecto. Lo que yo dije en esta mañana en otro prestigioso canal de radio es Radio Municipal con Félix Narváez, que todavía me parece muy raro que no existe ninguna captura de ningún constructor, sea arquitecto o ingeniero civil, de lo que ha ocurrido en el año pasado en Manabí y Esmeraldas. ¿Por qué? La gente en el terremoto no murieron por alguna causa mística, murieron porque los edificios no estaban sismo resistentes. Por lo tanto, que está ocurriendo Y en el esos país, edificios fueron construidos, entiendo yo, por algún arquitecto, dirigidos por algún arquitecto, ingeniero, o es que lo hicieron al ojo. Con el maestro mayor, al ojo, digo yo, porque eso también sucede, ¿no? Eso también sucede, pero son muchos arquitectos y ingenieros civiles que han construido no respetando las normas del Código Ecuatoriano de Construcción. Por lo tanto, Pero ¿y cómo son aprobados los planos? esto es la cosa que yo lo llamo siempre la tripartida corrupción. Es quien construye, el que deja construir y el que da el permiso. Es decir, también dentro de los municipios existen todavía la misma gente que han dado los permisos para edificios chimbos y por lo tanto se han colapsado. Y los mismos que han construido antes en forma chimbo son los mismos que construyen hoy día en los sitios de reconstrucción. Ese término chimbo es
que no está respetando, no es adecuado, ¿no? Exactamente. Sí, claro, es un término bastante quiteño, digamos. Bueno, ha adoptado usted un quiteñismo, usted es quiteño. Así es. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando la gente están repitiendo una mentira que pasa por décadas aquí en Quito, que dice 60 a 70% de los edificios no son registrados, no son avalados por el municipio, por lo tanto no son sismoresistentes. Yo diría casi todos no son sismoresistentes, también esos que son avalados, porque como dije, existe la corrupción tripartida del constructor, de él que paga y él que da el permiso. Y esto es realmente institucionalizado en todo el país, no solamente en la costa, también aquí en Quito. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a quien dice que tenemos muchos edificios sismoresistentes, porque la verdad es que no los tenemos. Bueno, está generando una reacción bastante dispersa. Dice, pregúntele a don Teófilo por qué no se ha instalado en países más desarrollados y también vulnerables como Japón, dice. ¿Por qué cree? O ellos todavía no tienen el conocimiento. Bueno, es un descubrimiento que pasó aquí en el Ecuador. Como dije, de coincidencia a través de la reactivación del Cotopaxi vimos la radiación que está ocurriendo. Existe una otra. Y hay otra persona que quiere que le repita cómo es que, entiendo que está curiosa en saber, no escuchó toda la entrevista, la parte inicial, cómo es que se logra detectar la ocurrencia de un sismo con 1 o 3 horas de anticipación. Mira, con mucho gusto podemos hacer una conferencia, una demostración, muy bien, una rueda de prensa enseñando realmente con todos los detalles. Como dije, todo está transparente, no tenemos nada de ocultar, porque la cosa es justamente para que la mayor cantidad de personas y autoridades están con el conocimiento que tenemos nosotros para que sean convencidos que esto necesitamos para el país. Es un descubrimiento bastante joven porque los datos existen desde mitad de enero de 2015 y debido, como dije, de la reactivación del Cotopaxi, la primera explosión el 14 de agosto de 2015 y después del terremoto grande que teníamos el 16 de abril, que tenemos esos datos. Son cosas que, como dije, con mucho gusto podemos comprobar, chequear los sismos que han ocurrido, cómo se manifiesta la alteración de radiación, de la radioactividad del ambiente de nuestro país y cómo funciona esto de 1 a 3 horas antes. Con mucho gusto hacemos esto. Los edificios construidos después del año 2000 son bien calculados y bien construidos. Eso es una mentira que ocurre en todo lado. Bueno, hay una cantidad de mensajes, le voy a seguir leyendo. Dice otro amigo, en Manabí se ha venido construyendo antitécnicamente, por eso los edificios se fueron abajo en complicidad con los funcionarios de los GATS. Él tiene razón, es verdad lo que dice. Así es, exactamente así. Bueno, hay una cantidad de mensajes, dice, esto ya escuché, dice, antes en su programa. Y lo que le comentaba exactamente, usted. Porque aquí lo dijo hace muchos meses. Sí. Lo dijo hace mucho tiempo. Yo creo que si no es un año, es un poco menos. Dice, el costo de instalación no es alto y debemos tener fe de nuestros descubrimientos. Deberíamos utilizar todos los medios para exigir su instalación. Dice un amigo o amigo oyente que le está escuchando en algún lugar del país, Teófilos, está generando una convulsión en las redes sociales. A lo mejor que llegue a las autoridades. Como dije, es importante que las autoridades que tienen los oídos abiertos y los ojos abiertos, que realmente vean y escuchan qué tenemos de presentar y después pueden ellos tomarlo. Nosotros no estamos vendiendo ningún producto, nosotros estamos enseñando una idea. No es que se van a hacer ricos con esto. No, en ninguna forma, esto no hay nada de atrás. No es que usted patentó el descubrimiento. No, tampoco, porque si lo patento, exactamente, no quiero esto. Justamente esto no necesito quiero. Regalías. No, nada que ver. Es decir, nosotros no somos de otros institutos que hacen justamente esto. Nosotros estamos dando todo que tenemos a las autoridades, todo. El conocimiento sin ningún conocimiento tipo de los datos, todo. De precio, de costo. Simplemente lo que costaría es comprar estos aparatos e instalarlos en lugares estratégicos. Así es. Y en eso también tenemos certificado dónde tenemos de instalarles. Como dije, aquí no hay nada de vender, no se vende ningún producto, no nos hacemos más ricos, no cobramos comisión, nada que ver. Eso es un sistema que se ha descubierto a través de la academia, y la academia, como es estatal, estamos dando todo esto al Estado para que pueda proteger sus ciudadanos. Dice, si es así, pregúntele, por favor, por qué no lo han difundido más. Si es de una universidad prestigiosa, el rector avala esta declaración y este descubrimiento.
hay que tener una cosa en cuidado en este caso. Como soy científico, también hay de tener un aval mundial a través de pares, a través de una publicación que saldría de este descubrimiento. Eso se ha hecho y por lo tanto ahora podemos hablar en forma transparente sobre esto. Es decir, la moneda de un investigador es la publicación. Ya la tenemos. El resto no nos importa. Dice, el señor que está hablando no sabe de construcciones, dice el arquitecto Roberto Villamar, que en su campo está perfecto, pero que de construcciones no, desconoce. Bueno, yo doy clases justamente para ingenieros civiles y a mí me han dicho que los arquitectos serán los fallidos ingenieros civiles, no sé, de chistes se dice. No, con mucho gusto le podemos enseñar qué está ocurriendo en el país y si se atreve de enseñar los planes y podemos hacer una evaluación de este arquitecto, si sean sus construcciones sismoresistentes, con mucho gusto vamos a decir que algunos más existen de edificios sismoresistentes, pero de nuestras experiencias en todo el país no se construye en forma sismoresistente. Que por qué no vende muestra y hace o permite que el conocimiento se conozca en otros países para que se salve vidas en otros países. Estamos en esto, como dije, es algo que es muy novedoso, la publicación apenas salió y por lo tanto ahora podemos hablar en todos los lados sobre esto, pero yo prefiero que primeramente se instalará en Ecuador, aquí en nuestro país. Que es su país. Así es. Bueno, algún elemento adicional, Teófilos, porque esto, le digo, está rebasando, tiene una cantidad de mensajes de todos los lugares del país, de Loja, de Manabí, de Quito, de Guayaquil, están escribiendo con curiosidad, unos aplaudiendo este descubrimiento y otros que sean escépticos. Y otros incrédulos y escépticos. Bien, pero está bien, en este caso que llegan con diferentes tipos de preguntas, con inquietudes y con mucho gusto podemos en algún momento responder todo. Y no digo algún momento en algunos meses, ahora mismo, si tendríamos más tiempo, aquí mismo. Porque tengo todos los datos conmigo, puedo enseñar todo al mismo tiempo cuanto me preguntan, porque no tenemos nada para esconder. Bueno, hay una cantidad de inquietudes. Dice, es poco inteligente ponernos a discutir sobre si se caerán o no los edificios, dice. Eso no es lo importante. Si lo son, en buena hora, pero debemos protegernos independientemente de aquello. Por favor, todo el apoyo, dice, para que se instalen. Más allá de que sean sismo o no resistentes los edificios, si podemos predecir, hay que sacar la gente a tiempo, ¿no? Así es. Ahora, hay lugares seguros en el país, Teófilos. Sí. Hay lugares seguros a donde, si es que están en el centro de Quito, por ejemplo, en una hora se puede producir una estampida, para utilizar un término, si es que se alerta por parte del ECU 911 utilizando este sistema novedoso. La gente va a tratar de salir por todas formas y ahí se puede provocar un problema adicional y eso hay que planificar para hacer una evacuación adecuada. Le digo, en el supuesto de que se adopte el sistema que usted está planteando. Wilson, aplaudo realmente su sentido común debido de esto que estamos planteando ahora. Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a decir que de una a otra vez tenemos ya el sistema de alerta temprana. Bueno, pero ¿qué pasa después? Hay que, obviamente, formar o generar simulacros y ver cómo van a reaccionar la gente, a dónde vamos a ponerles, para que no nos pase alguna cosa que sean afuera de un edificio, pero todavía podría pasar algo que sea por ejemplo, que explotan los vidrios, que se cae algún muro, lo que sea. Entonces, todo esto tenemos que planificar bien. En este momento que tenemos es, obviamente, una filosofía, cómo deberían hacerse simulacros. En este momento, y en este caso voy a criticarlo, yo aplaudió que se ha decidido a través del Ministerio de Educación que cada último viernes del mes se hacen simulacros en las escuelas. Lamentablemente todavía no son realmente simulacros, son paseos que quieren en alguna forma apoyar este tipo de preparación, pero todavía no es correcto cómo se hace. Todo esto hay que perfeccionar y por lo tanto hay que ver cómo lo hacemos en sitios, yo diría, en todo el país, en momentos que todos acceden y que lo hacen y que no dejamos gente por atrás para que no sean realmente un obstáculo cuando pasan las cosas en verdad. Hemos hecho tantos simulacros porque es una necesidad para el país. Para el futuro sería bien que realmente mucha gente acceda en esos simulacros y que realmente cuando tenemos el sistema de alerta temprana que no pasa nadie ni en el momento ni después cuando se hacen los simulacros. O el terremoto mismo. Le voy a seguir leyendo algunos mensajes, Teófilos, y si tiene unos minutos más. Nuestro WhatsApp es el 0999120.000 para quienes están escuchando y quieren plantear algún interrogante. Dice, los arquitectos no realizan cálculo estructural,
salvo que tengan una maestría en cálculo estructural. Teófilos tiene razón. En Ecuador se tuvo, es y aún no se tiene esta costumbre. Dice, no hay calculistas, los arquitectos no son, hacen cálculo estructural. No sé qué dirá Roberto Villamar, que le esté escuchando. Bueno, gran invento, ¿cómo se bautizaría? ¿Cómo se llamaría el invento? Dice otro amigo. Si es que ustedes tienen ya un nombre para este invento. No tenemos. Esto creo que hay que pensarlo bien, a tener algo llamativo. No tenemos nada para esto todavía. Esto podría ser que alguien que nos escuche en este momento, Wilson, que nos pasa una nota y lo bautizamos así. Yo no soy muy creativo en esto, yo hago los inventos, pero no los nombres. Bueno, dice, otros países han de comprar la idea, porque nadie es profeta en su tierra. Dice, felicitaciones al científico Teófilos Turqueridis. Hay otra persona que nos escribe desde Ambato. Dice, ¿algún gobierno autónomo descentralizado? Dice, si es que el costo es $1 millón, lo podría financiar fácilmente. Debe ser y no el gobierno central. No, debe ser el Estado, porque no podemos permitir que se ponen en pocos espacios estos aparatos. Es para cubrir todo el país, para advertir a toda la gente. Dice, es verdad, la mala construcción es por culpa de los GATS, dice, soy de Portoviejo y arquitecto. La mayoría de las fallas fue por los hormigones, dice, porque no cumplían con las especificaciones. Así es. Bueno, tengo una cantidad de mensajes y siguen llegando, dice, que se llame, sálvese quien pueda, dice, el que se llame, sálvese quien pueda, el invento suyo. Dice, ¿qué pasa con Guayaquil? ¿Qué tan propenso es para un terremoto? Preguntan desde la ciudad de Guayaquil. Con gusto voy a explicar un poquito la situación geológica de Guayaquil, que es muy similar de esto de México DF, que está encima de sedimentos y materiales suaves, muchas arcillas. Por lo tanto, cuanto ocurrirá cerca de un epicentro en Guayaquil, obviamente la tierra va a moverse mucho más tiempo porque el material es suave. Así es muy propensa para un terremoto bastante catastrófico la cocapital de los ecuatorianos. Que deje, por favor, una página electrónica para informarnos mejor de estos inventos y aparatos. Dice a través de usted, Wilson, a través de usted. O nos visitan en la ESPE, yo no tengo ningún problema. En la ESPE, en Escuela Politécnica del Ejército. Exactamente. Esto en Sangolquí. Exactamente. Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Escuela Politécnica del Ejército, como se llamaba antes, es siempre abierta para todas las sugerencias y toda la crítica constructiva para que podamos mejorar nuestras investigaciones para el bienestar de los ecuatorianos. Si tiene una página web, Teófilos, que por favor lo diga, una página web. Es mi nombre, pero el nombre es bastante complicado. En el Facebook pueden ver allá Teófilos Turqueridis. Teófilos, sí, ahí está. Bueno, está en la línea telefónica Roberto Villamar, ¿quiere escucharle? Con gusto. A ver, Roberto, está en línea directa Roberto Villamar, arquitecto. Él tenía una inquietud a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, y ahora está en línea. Arquitecto, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué decir frente a las aseveraciones de Teófilos y a las aportaciones de otros arquitectos que le están escuchando? Wilson, muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Radio Sonorama y un saludo también a tu invitado. De los temas que él está diciendo, de esto de la alarma temprana, no tengo nada que decir porque yo no soy experto en esa materia. Espero que así sea y que sea realmente un invento, como dice, que pueda detectar una alarma temprana para casos de sismos. Lo que realmente el señor está equivocado, y quiero, como arquitecto, como profesional de la construcción con más de 35 años de experiencia, él manifestarle lo que él ha dicho acerca de la sismoresistencia de los edificios. Es verdad que aquí tenemos un índice muy alarmante de construcciones informales, que es más del 70%. Construcciones que han sido hechas sin planos, sin cálculos, muchas veces sin profesionales, que no han tenido el debido proceso. Pero hay construcciones que sí se han hecho adecuadamente con profesionales que saben mucho de su profesión, y es verdad aquello que dice que los arquitectos no somos calculistas. En ningún momento he dicho que yo soy un calculista y que yo hago edificios sismos resistentes calculándolos yo. Nosotros trabajamos en equipo y tenemos siempre una interacción con los profesionales de cada especialidad. Para eso están los ingenieros calculistas, los ingenieros especialistas en cálculos estructurales, y existen en el Ecuador actualmente muy buenos ingenieros que tienen masterados en sismoresistencia. Ahora bien, las normas ecuatorianas de la construcción han ido evolucionando, y si bien es cierto, como yo manifesté, antes del año 2000 había otra condición de normativa, eso no quiere decir que las construcciones que fueron hechas antes del 2000 sean mal hechas, ojo. Ahora, arquitecto, permítame, pero lo que habla también es de que en muchos de los casos
se incumple el control. Es decir, si usted mañana presenta un plano que está con los cálculos adecuados, y si de pronto no le exigen y no hay revisiones, pues usted me va a decir que cuando empiezan a construir, luego no le visitan hasta cuando termina el edificio. Eso sí, en el mejor de los casos. Es decir, ¿cómo hay la garantía de que se respetaron esos términos técnicos para construir un edificio, una vivienda? Evidentemente, tu pregunta es muy oportuna, Wilson, porque no solamente se tiene que planificar bien, y yo en mi programa de radio que mantengo todos los sábados, tengo una campaña que se llama precisamente Construyamos Juntos, promoviendo las buenas prácticas constructivas. Es decir, un edificio se debe planificar bien, se debe construir bien y lógicamente se debe supervisar que en el proceso de construcción se hagan bien los trabajos de acuerdo a los cálculos y a los diseños que se hicieron, porque de nada sirve tener un edificio bien calculado si se lo hace mal, si se utiliza malos materiales, como ocurrió por ejemplo en el caso de construcciones de Manaví, de Esmeraldas, utilizando arena de mar, utilizando hormigones de baja calidad, en fin, esto ya es otra cosa. Pero a lo que yo quiero referirme es que no es verdad que el 99% de edificios aquí no son sismo resistentes. Los que están construidos después del año 2000 y cumplen lógicamente con la normativa de cálculo, de aprobaciones y han sido bien construidos de acuerdo a esos planos, sí son sismo resistentes. Ahora, un edificio sismo resistente... ¿Y los que pasaron sin revisión y control? ¿Y los que no se hicieron posterior a la aprobación del plano, un control exhaustivo? Ahí usted no puede asegurar ni puede meter las manos al fuego, Roberto, con todo el respeto. Exactamente, Wilson, eso ya es otro cantar que justamente debería haber una supervisión, debería haber un control de las entidades como los municipios, inclusive deberían involucrarse colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, Cámara de la Construcción, en este tipo de revisiones, como por ejemplo se lo hace en Chile, ¿sí? Pero lógicamente tenemos que hacer una cultura que estamos en un país con un altísimo riesgo de sismos y tenemos que construir de mejor manera. Ahora bien, eso no quiere decir que un edificio sismo resistente no es que no se va a caer. Eso es un error también. El edificio sismo resistente trabaja de tal manera, disipa la energía del sismo, de tal manera que da la posibilidad a las personas de poder salir a tiempo, ¿sí? Y de no morir aplastados si es que el edificio colapsa. Roberto, muchas gracias. Vamos a escucharle a Teófilos. Tengo una cantidad de mensajes, Teófilos, y Roberto Villamar ha estado con nosotros. ¿Qué decir frente a los argumentos de Roberto, que evidentemente tienen asidero, porque dice que a partir del 2000 se cumple otro tipo de parámetros para la construcción? Bueno, tenemos dos momentos del Código Ecuatoriano de Construcción, uno es de 2000 y otro es de 2015, en cuales realmente yo debo felicitar a la gente que han realmente escrito este Código Ecuatoriano de Construcción, que es muy bueno. Lamento decirlo, pero es así. Una cosa es que está escrito en papeles y cuál es el código, y la otra cosa es que se cumple. Y creo que el arquitecto Villamar tenía exactamente mi opción, mi opinión, mi vista, mi mirada hacia lo que está ocurriendo. Que una cosa es que se calcule y la otra cosa es que se cumple. Y la otra parte, como dije, es lo que está dándose de permisos en forma muy ligera, yo diría, a través de las alcaldías en todo el país. Y aquí en Quito no es diferente que en otros sitios de la provincia. Entonces, que yo estoy diciendo es que puede ser, y no lo niego, que desde 2000 tenemos un código ecuatoriano muy bueno, y 2015 se mejoró aún, pero una cosa es que está escrito y la otra cosa que se cumple. Por lo tanto, no estoy en contradicción en ninguna forma del arquitecto Villamar, al contrario, yo creo que él ha basado sus argumentos hacia esto que dije yo. Bueno, dice... Felicitaciones por sus dos programas, La Palabra y Confirmado, por ese estilo de hacer programas de opinión muy frontal, directo, nos escribe el señor Byron Quiñones. Bueno, dice, ¿cuándo hace un seminario, una charla, un diálogo para poder asistir? Están pidiendo muchas personas que usted realice un evento de esta naturaleza y que convoque a miembros de GATS, de otros organismos, de gobiernos autónomos descentralizados y de organismos privados y públicos para conocer más en detalle este descubrimiento. ¿Cuánto quieran? Justamente cuando no tenemos clases, ahora que llamamos algunas vacaciones, el tiempo que no tenemos clases, pero no tenemos vacaciones, estoy más en el campo. Hasta ayer estaba en diferentes volcanes, anteriormente también en la Cueva de los Tallos. Tenemos mucho de cumplir justamente cuando no tenemos las clases regulares. Por lo tanto, yo estoy libre en el sentido que no necesito ahora irme al campo, y cuanto la gente lo exige, puede ser en esa semana, puede ser mañana, puede ser miércoles, que con mucho gusto les invitamos a una gran sala dentro de la Universidad Mía en Sangolquí,
o aquí en la alcaldía, donde quieran, y yo les explico los datos, les entrego todo. Porque no es solamente decir una cosa, les entrego todos los datos para que vean cómo se ha hecho y en qué se basa nuestro sistema de alerta temprana. Le están escuchando en Guayaquil. Habla de que si todo el territorio nacional está proclive a un sismo, a un terremoto. Sí y no. Debemos decir, algunos son más propensos, otros menos propensos. Y debo decir cuál es la situación más segura del país. Quevedo, Santo Domingo. Exactamente, porque Wilson ya me escuchó varias veces, lo conoce exactamente. Yo más o menos ya le estoy siguiendo de Así cerca es. a Teófilos. Y algunas partes en el oriente, pero el resto del país sí está propenso por terremotos, por lo tanto hay que preocuparse para todo el territorio nacional. Le están escuchando en Manta y ahí también hay inquietud. ¿En qué revista se publicó la investigación? Soy de Manta, dice un amigo oyente. Es de un proceeding, de un congreso en Granada. Granada. Esto, en Granada, justamente en España. Es algo que vamos a colocar en la página web de ResearchGate, es el Facebook de los ecuatorianos, de los investigadores de todo el mundo. Así decir, la revista no va a salir mucho y no van a encontrarlo, pero les garantizo en los próximos días van a encontrarlo con todos los datos, con todas las interpretaciones, para todo transparentemente, porque como dije, yo entrego todo porque mi moneda es la publicación, y ya tenemos. Dice, saludos, el ingeniero Mar Bolaños lo saluda, dice, es complicado lo de su invitado, dice, lo que su invitado plantea es delicado, dice, las naciones más avanzadas no han tenido éxito en descubrir un aparato de esta naturaleza, dice. O sea, son incrédulos, están escépticos. Está bien. Les cuento lo siguiente. Nosotros, como dije, de una coincidencia encontramos este tipo de hallazgo, pero al otro lado debo decir que antes, unos casi 10 años atrás, hubo un similar descubrimiento, pero era un poquito más complicado para verlo y interpretarlo. Han tomado 5 grandes terremotos, entre ellos también el terremoto fuerte que mató 240,000 personas, el terremoto de tsunami de Asia de 2004, de 26 de diciembre de 2004. ¿Y qué ha ocurrido? Es que vieron las imágenes satelitales alrededor de los epicentros y vieron de 4 a 20 días antes que ocurrió el terremoto, hubo una alteración de la radiación que vieron a través de imágenes satelitales. Nadie les ocurrió de medir desde el fondo la radiación, la radioactividad del ambiente desde la Tierra. Esto hemos hecho nosotros. Y nosotros no tenemos 4 a 20 días antes de decir algo, pero 1 a 3 horas sí. Por lo tanto, con gusto voy a explicar las 2 publicaciones. La de Estados Unidos, que salió unos casi 10 años atrás, y lo que tenemos nosotros ahora, para que vean también las diferencias y las similitudes. Dice, buenas noches, dice, felicidades por el descubrimiento. Y una pregunta, ¿qué debemos hacer las personas que tenemos viviendas que no son sismo resistentes? ¿Se puede tomar alguna precaución sin tener que construir de nuevo? Bueno, ese no es su campo, no, pero puede, ¿cuál es el consejo? Sí. Lo que decimos siempre es, en promedio, entre 5 y 10% del capital que se ha gastado para construcción de un edificio, entre 5 y 10% podría reinvertirse para reforzamiento de un edificio. Así un edificio que existe puede reforzarse con no tan altos costos cuando tenemos realmente muy capaces ingenieros civiles en esta temática. Teófilos, ¿tiene algo más que agregar? Estamos Prepárense. Terminando este diálogo, muchas gracias, ha generado un revolú aquí en el programa, hay una cantidad de mensajes con curiosidades, con otros temas, con preguntas, bueno, siguen llegando mensajes, Teófilos, ¿algo más que decir? Bueno, felicitar al entrevistador, al Wilson, porque cuando se sabe tomar realmente la palabra bien y las preguntas, sale todo bien. Muchas gracias a usted, gracias por este cumplido que ha realizado usted, Teófilos, muy amable. Teófilos Turkeridis es docente, geólogo griego radicado en el Ecuador, profesor de la Escuela Politécnica del Ejército, que nos dice por segunda ocasión aquí, o por tercera me parece, que hay un descubrimiento para predecir un terremoto, un sismo, con 1 a 3 horas de anticipación, y que el descubrimiento se lo realizó aquí en el Ecuador, y que golpea las puertas para que puedan ser escuchados los técnicos que trabajan con Teófilos Turkeridis, para que se pueda implementar esto y se puedan salvar vidas. Nos vamos a una pausa para regresar con la parte final. Teófilos Turkeridis ha estado con nosotros. Nos vamos. Escuche el noticiero La Palabra, segunda emisión.